Hola a todas y todos, es un placer estar con ustedes el día de hoy para platicar acerca de este programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un honor para mí grabar la primera conferencia en la que haremos referencia a la reforma constitucional. Como todos ustedes saben, el problema de la corrupción no es un problema privativo de un país en especial, es un problema que se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, un problema que ha generado una serie de situaciones en las sociedades en las que se distorsiona realmente el sentido social y sobre todo el afán de poder lograr un gobierno adecuado y una comunidad igualitaria. El sistema anticorrupción que en México acaba prácticamente de estrenarse y todavía se está instalando en materia federal y en algunos estados de la República, como todos ustedes saben, obedeció a que en el inicio de este régimen, del actual régimen de gobierno, en el Pacto por México, se estableció como promesa de campaña incluso el llevar a cabo ciertas reformas estructurales. Entre ellas se dieron las reformas en materia de corrupción, en materia de transparencia y acceso a la información. Y esto se vio cristalizado hasta 2015, cuando se llevó a cabo la reforma a la Constitución en esta materia, en la que se reformaron 14 artículos constitucionales. Estos 14 artículos constitucionales crearon lo que ahora conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, primero que nada, la idea de nuestro país es tratar de prevenir, detectar y sancionar los problemas de corrupción. Como todos ustedes saben, la corrupción es una lacra que erosiona a cualquier sociedad. Y esta lacra que erosiona a las sociedades no solamente nos lastima desde el punto de vista ético y moral, sino que tiene repercusiones muy importantes en materia económica. Los estudios que se han realizado a nivel internacional y las mediciones que se hacen en ese sentido van colocando a los países que tienen mayor índice de corrupción precisamente como uno de los países que tienen menos posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Por esta razón, el combate a estas circunstancias es muy importante para los gobiernos de todos los países del orbe. En estas circunstancias, nuestro país no ha salido realmente muy beneficiado en los estudios internacionales que la OCDE y algunos otros organismos de carácter internacional han realizado. Y esto es precisamente lo que el Pacto por México trató de lograr a través de esta reforma constitucional que ahora está cristalizándose con su implementación. Le decía que se reformaron 14 artículos constitucionales para dar cabida al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué Sistema Nacional Anticorrupción? Se llama Sistema Nacional Anticorrupción porque de alguna manera aglutina a todas las dependencias federales, locales, pero también a todos los poderes, a los 3 poderes que integran la Unión del Estado mexicano, así como a los organismos públicos descentralizados y también a los organismos constitucionales autónomos. Es decir, la idea fundamental es que en el Sistema Nacional Anticorrupción nos involucramos todos. Y la novedad más grande de esta reforma constitucional ha sido precisamente el que se ha involucrado a la sociedad civil. Y esto tiene una repercusión realmente importante, porque recordarán ustedes que cuando nosotros hablábamos con anterioridad de la responsabilidad del uso de los recursos públicos, pues considerábamos que solamente estaban involucrados las autoridades que tenían bajo su cargo el manejo de estos recursos. Sin embargo, en la actualidad, con posterioridad hubo una reforma al artículo constitucional correspondiente en la que también se sancionaban a aquellos particulares que de alguna manera ejercían estos recursos públicos. Pero ahora hay una novedad todavía más grande, porque la idea fundamental es
que aquellos particulares que intervienen, no solamente en el uso de recursos públicos porque estén destinados para que ellos los ejerzan y los manejen, sino que a través de contratos de obra pública llegan a tener la posibilidad de tener que celebrar un contrato con alguna dependencia gubernamental, pues si no es llevado a cabo en los términos establecidos por las leyes correspondientes, bueno, pues también pueden incurrir en responsabilidad y ser sancionados. Es decir, este Sistema Nacional Anticorrupción involucra a toda la sociedad mexicana, así como a todas las autoridades federales y locales que en ella participan. La idea fundamental de este Sistema Nacional Anticorrupción, pues surgió, les decía, primero de la reforma constitucional. Con posterioridad a esta reforma constitucional se estableció un año para que el Congreso Federal llevara a cabo las reformas legales correspondientes para poder implementarlo. Esto surge en 2015 y un año después, se establece primero la Ley General Anticorrupción, que es la que de alguna manera implementa esta reforma distribuyendo competencias tanto a la Federación como a los estados y a los municipios, y por supuesto también se crea no solamente la Ley General Anticorrupción, sino la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Ley General de Auditoría Fiscal. Así también se reforman algunas otras legislaciones, como son precisamente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordarán ustedes que antes hablábamos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A través de esta reforma cambia de denominación precisamente porque amplía su competencia en materia administrativa y se convierte en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creándose también como un órgano importante en materia de impartición de justicia en el sistema anticorrupción. Se reforma también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque aquí vamos a ver también una figura muy importante que es el fiscal anticorrupción, el fiscal general anticorrupción. Bueno, pues en esta serie de legislaciones que establece el Congreso Federal, precisamente para implementar la reforma constitucional, tiene también otra parte muy importante, que es que los estados de la República vayan implementando sus legislaciones locales de tal manera que se adecuen y se adapten a la reforma constitucional para hacer coherente este sistema en el que participan también los congresos locales y desde luego todas las autoridades locales involucradas con esta situación. La idea fundamental, decíamos, del sistema anticorrupción es prevenir, detectar y sancionar los problemas de corrupción en nuestro país. Este sistema se maneja con dos coordinaciones muy importantes. Una coordinación que se da a nivel autoridades, donde participan en primer lugar, desde luego, como parte integral de este sistema de coordinación anticorrupción, el Auditor Superior de la Federación, el representante, o podríamos decir el secretario, que ahora es de la Función Pública, pero que en un momento dado pudiera llegar a tener una denominación diferente, pero en la actualidad el secretario de la Función Pública sigue teniendo, o secretaria, en este momento lo es una secretaria, llega a tener una función importante en materia de anticorrupción y forma parte de este comité de autoridades que de alguna manera, comité coordinador anticorrupción de autoridades. Decíamos el auditor superior, la secretaria o el secretario de la secretaría encargada de la Función Pública o su equivalente, desde luego el fiscal federal, pero a través de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, desde luego también el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
alguien más se me escapa en esta coordinación, en un momento más me acuerdo, pero la idea fundamental es que se crea una coordinación de autoridades que de alguna forma están involucradas con la aplicación de las leyes anticorrupción. Pero también hay otra parte importante, se crea otra coordinación ciudadana, una coordinación de personas que se toman y se extraen de la sociedad civil. Una coordinación que se nombra de 5 ciudadanos respetables, reconocidos, que de alguna manera han estado involucrados con la transparencia, el acceso a la información y que tienen desde luego una respetabilidad en la sociedad civil. Son 4 los ejes fundamentales que rigen el sistema anticorrupción. Estos 4 ejes fundamentales es importante tomar en consideración que son los principios que rigen fundamentalmente el sistema. El primero de ellos es el sistema de control interno. El sistema de control interno está referido de manera específica al Auditor Superior de la Federación. El Auditor Superior de la Federación, recordarán ustedes, que es una autoridad que siempre ha estado involucrada precisamente con el estar al pendiente de que el ejercicio de los recursos públicos se lleve a cabo de manera legal, ordenada y correcta. Pero tiene como función, recordarán también, fundamental la revisión de la cuenta pública. La revisión de la cuenta pública que implica que todas las autoridades tienen que rendir una cuenta en el ejercicio en cada ejercicio fiscal que se presenta, y de esta manera la Auditoría Superior de la Federación tiene la posibilidad de auditar este ejercicio fiscal, esta cuenta pública anualmente. Y aquí hay una reforma muy importante que debe mencionarse. El Auditor Superior de la Federación ahora ya no tiene en su competencia el principio de anualidad que antes tenía para la revisión de la cuenta pública. Recuerden ustedes que con anterioridad la revisión de la cuenta pública era solamente del ejercicio inmediato anterior. Ahora no, el Auditor Superior de la Federación puede revisar, si es que no ha prescrito, cualquiera de las cuentas que en un momento dado tenga el ejercicio de recursos públicos por parte de las autoridades del Estado. Entonces se rompe el principio de anualidad que antes tenía como competencia este servidor público. Y algo también que a mí me parece muy importante es la posibilidad de juzgar que en el caso de que existan ciertos empréstitos, estos se den dentro de los cánones que establece la legislación, precisamente para no comprometer estos dineros públicos más allá de los periodos que dura la autoridad en su ejercicio. Otro de los principios que y esto por supuesto a nivel local se replica de una manera muy importante, porque como todos ustedes han estado enterados, es muy común que algunos estados de la República hayan tenido un endeudamiento muy importante que rebasa con mucho los 6 años de gobierno que le corresponden a un gobernador. Entonces, esto es algo que realmente implica una novedad dentro de este sistema y que por supuesto es muy importante para fiscalizar estos recursos públicos. Otro de los principios es el de fiscalización, el principio de control interno, perdón, al que me refería ahorita es el que está referido a la fiscalización de los recursos públicos. El de control interno está referido a todos aquellos órganos de control que ahora dependen de la Secretaría de la Función Pública y que existen en cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal. Este principio de control interno genera la posibilidad de que todas estas personas que dependen de la Secretaría de la Función Pública son las encargadas en un momento dado de poder establecer cualquier problema de responsabilidades que se presente por un funcionario en cualquier dependencia federal y en su caso replicar esto en los gobiernos de los estados. Pero la razón fundamental de esto radica en que ahora, si se trata de una falta no grave, las personas que forman parte de estos órganos internos de control pueden sancionar. Sin embargo, o puede sancionar el superior jerárquico. Sin embargo, si se trata de una falta grave, solamente son instructores del procedimiento y la determinación de la sanción pasa a otro órgano al que ahora nos vamos a referir, que es precisamente el principio de
de es el principio de justicia administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa adquirió una competencia importante en materia anticorrupción. Con motivo de esta reforma se creó una sección más en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa se integra de 3 magistrados que van a determinar en un momento dado de las instrucciones que lleven a cabo tanto el Auditor Superior de la Federación como los órganos internos de control de la la función pública, alguna determinación de una posible falta grave en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Si se trata de la detección de una posible falta grave, entonces quien va a determinar la sanción es precisamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de esta sala y de los órganos que se establecen a nivel regional, es decir, de los magistrados locales y de los magistrados que integran la sala superior determinarán las sanciones. Y por último, también se crea el cuarto eje de este sistema, que es precisamente la Fiscalía Superior. Recuerden ustedes que hubo una reforma relativamente importante en la Constitución hace poco tiempo, en la que se convierte al Procurador General de la República en el Fiscal General de la República. Y esta es una transición que apenas se dará, pero al final de cuentas la idea fundamental es que en materia anticorrupción también existe un fiscal general en materia anticorrupción. ¿Para qué? Precisamente para la persecución especializada de los delitos en materia de corrupción de servidores públicos o en materia de corrupción de particulares que se vean involucrados en el ejercicio de estos dineros. Estos son los 4 ejes fundamentales que de alguna manera rigen este sistema anticorrupción. La idea fundamental del sistema es que se haga, les decía, de manera totalmente integral en la que se involucra cada uno de los niveles de gobierno de nuestro sistema jurídico. Esta reforma que se da en materia constitucional y que de momento se ha estado estableciendo a través de la reforma de las leyes generales y de las leyes federales establecidas por el Congreso de la Unión, se va a replicar también en los gobiernos de los estados. La idea fundamental es que cada uno de los congresos estatales hará lo propio para legislar en esta materia, para que en un tiempo perentorio se establezca también este sistema nacional anticorrupción a nivel estatal y a nivel municipal. La idea fundamental es que todo nuestro sistema jurídico quede realmente integrado a este sistema para que tenga realmente una repercusión en el sentido de tener eficacia, efectividad en la prevención, en la detección, pero sobre todo en la sanción de los delitos o de las faltas que se den en materia de responsabilidad de funcionarios. Pero les decía, la gran novedad es precisamente el hecho de que este sistema involucra ahora también a la sociedad civil. También involucra a la sociedad civil, primero a través de este comité ciudadano que ya hemos mencionado, que de alguna manera tiene también competencia para establecer pues coordinación con el otro comité de autoridades que se ha establecido como el sistema anticorrupción, para que entre ambos se puedan coordinar para establecer en un momento dado políticas públicas en materia de prevención, detección y sanción de las faltas de los funcionarios públicos. Se establezcan también los sistemas necesarios para prevenir. Fíjense que algo que para mí es muy importante en esta reforma constitucional es precisamente el establecer no solamente la detección y la sanción de las faltas de los funcionarios públicos, sino la prevención. Esto es una novedad que se está estableciendo en esta reforma constitucional y precisamente las políticas públicas que se determinan a través de las 2 coordinaciones, tanto la de autoridades como la de ciudadanos, tiende precisamente a determinar acciones para poder prevenir los problemas de corrupción.
El involucramiento de la sociedad es algo totalmente novedoso que en otros sistemas todavía no se ha llegado a implementar, pero que el involucrar a la sociedad de alguna manera va a tomar conciencia precisamente sobre la actuación de sus servidores públicos y sobre todo, no solo conciencia sobre la actuación, sino la facultad de denuncia, de detección y de proposición de soluciones para los problemas de corrupción. Pero les decía que otra cuestión novedosa en materia de particulares es precisamente el involucramiento que se ha hecho de ellos en materia de contratación pública. Les decía, con anterioridad se establecía únicamente la sanción de particulares que por alguna razón se les otorgaba algún patrimonio público, algún dinero público que ejercían y que, bueno, de alguna manera al ejercerlo, pues tenían que responder por él. Ahora no solamente es eso, sino que como particulares llegan a tener una contratación con cualquier entidad federal, estatal, municipal, en el momento en que no se lleve a cabo de acuerdo a lo que la ley respectiva establece y llegue a entenderse que hay un problema de corrupción, por ejemplo, que no se lleva a cabo una licitación en los términos debidos, bueno, pues ahí puede haber una sanción también para el particular, y es decir, este particular puede ser una persona moral que efectivamente como tal se podría decir que no puede ser sancionada. No, pues en este caso se establece, sí se sanciona también a las personas morales, no es precisamente a la empresa como tal, pero sino a las personas que la integran, pueden ser acreedoras a una sanción, y además estas sanciones van también a la inhabilitación, a la amonestación, a la suspensión, incluso como empresas, para poder contratar con el gobierno. Pues la idea fundamental de este sistema ha sido de manera específica, creo yo, desde el momento en que se creó en el Pacto por México, tratar de solucionar los problemas que a nuestro país aquejan y darle a una mayor competitividad, una imagen hacia el exterior en el que la inversión extranjera pueda venir a nuestro país y pueda en un momento dado, sin desconfianza, poder invertir en México y darle a nuestro país un mayor desarrollo. Esa es la idea fundamental de una reforma anticorrupción en la que se pretende sobre todo tener un país más democrático, un país más transparente, pero sobre todo un país más ético. Muchísimas gracias.